Buenas noches, estimada magíster Glenda Tapia. Mi nombre es Jocelyn Daniela Encalada Paladín. La noche de hoy le voy a exponer el trabajo autónomo uno con el tema el Estatuto Epistemológico de la Pedagogía, para lo cual he preparado las siguientes diapositivas. Para empezar, he preparado lo que es el índice. Como primer punto tenemos lo que es la introducción. Como segundo tenemos lo que es el desarrollo. Como tercero la conclusión y por último lo que es la bibliografía. Para empezar, hablaré sobre un poquito de la introducción, para lo cual he preparado un breve concepto que nos dice que el estatuto epistemológico de la pedagogía se refiere al conjunto de fundamentos, tanto como criterios y principios que le otorgan a la pedagogía su carácter de ciencia autónoma, diferenciándola de otras disciplinas y validando su conocimiento en el ámbito educativo. Para reflexionar sobre este estatuto, es importante que se analice cómo la pedagogía contribuye, justifica y legitimiza su saber, así como los elementos que la constituyen como un campo científico propio con un lenguaje, métodos y objetivos específicos. Esto quiere decir que es un conjunto de principios, fundamentos y condiciones que establecen la naturaleza de la pedagogía como una disciplina científica autónoma. Este estatuto define cómo se produce, se valida y aplica el conocimiento pedagógico en la práctica educativa. También es importante mencionar que para que la pedagogía tenga un estatuto epistemológico propio, se debe cumplir con ciertas condiciones tales como, una de ellas es poseer un campo de estudio propio que esté centrado en la educación y sus procesos. Asimismo, es importante contar con un cuerpo de conocimientos validados y un lenguaje o terminología específica. También es importante mencionar que es importante tener una autonomía metodológica que permita recalcar los métodos propios para investigar y generar conocimiento. De la misma manera, es importante formular principios, teorías e hipótesis propias que regulen su práctica y estudio. Como segundo punto, he preparado lo que es el desarrollo, en el cual menciono algunos de los conceptos importantes que uno se debe tener en claro. Eh, para comprender de qué manera es adecuada los significados como es estatuto, epistemología y pedagogía, es importante mencionarlos a cada uno. Primero vamos a ver a qué se refiere el estatuto. Y nos dice que es la posición o situación de alguien o algo en relación con otras personas o cosas dentro de un contexto social o específico. Asimismo, encontramos lo que es la epistemología, que en cambio nos dice que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, los límites y los fundamentos del conocimiento científico. Además, también es importante mencionar que es la pedagogía, la que en cambio se encarga o nos dice que es una disciplina que estudia la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Dentro de lo que es el desarrollo, he podido plantear un subtítulo que reconocí necesario, en el cual menciono que la relación entre la pedagogía y la epistemología es analizada desde diferentes posiciones teóricas, las cuales se encuentran dirigidas a la comprensión de cómo el conocimiento y la práctica se relacionan para solucionar los problemas propios de la educación. De manera que el saber se constituye en una herramienta para identificar el problema educativo y sus formas de manifestarse, lo cual lo menciona Zuluaga en el año del 2011. Este es un concepto importante dentro de lo que es la pedagogía. También he podido rescatar que desde ahí o desde esta mención que hace este autor, se puede reconocer que la epistemología del saber permite configurar la pedagogía no solo como un concepto, sino que como una ciencia, en cuanto posee un estatus
epistemológico propio de validez universal que le da autonomía frente a otras ciencias en la fundamentación y la solución de problemas de la educación. Esto quiere decir o nos da a referir que la relación entre la pedagogía y epistemología se analiza desde distintas teorías para entender cómo el conocimiento y la práctica educativa se conectan para resolver problemas propios de la educación. De esta manera, como podemos ver, el saber pedagógico no es solo un conjunto de ideas que acabamos de mencionar, sino que también es una herramienta que permite identificar y comprender los problemas educativos que se presentan en cada institución y sus manifestaciones concretas. Además, también es importante recalcar que la epistemología es un saber pedagógico que significa que configura como una ciencia con un estatuto epistemológico propio, da fundamentos, métodos y validez universal, otorgando autonomía frente a otras ciencias. Esto le permite fundamentar y solucionar problemas educativos desde una perspectiva científica y propia. También me he visto en la necesidad de poner un subtítulo, cómo se contribuye en la pedagogía dentro de lo que es el estatuto epistemológico de la misma. Y he podido rescatar un importante concepto que nos dice que la concepción liberadora de la educación tiene como principios la idea de que la educación es rectora, es decir, que es la construcción de un proyecto histórico social, para lo cual debe apoyarse en una teoría científica del conocimiento, desde una praxis y comprensión de la realidad. En este caso, se puede decir que la alfabetización se concibe solamente como un proceso lógico e intelectual, sino que también hace mención a cómo se profundiza efectiva y socialmente. Por ende, es también transformador y emancipatorio dentro de lo que es lo sociocognitivo e ideológico. Esto nos quiere decir que se refiere a que la relación entre los educadores y los educandos cambia. En primera parte porque aprende el docente del aprendiz y de la misma manera que el aprendiz aprende del docente. Por lo tanto, cada persona aprende a su manera, juntos y a través de otros. También puede aprender por medio de descubrir nuevas posibilidades de la realidad de la vida. Por ello, la educación no solo se convierte en un proceso de formación colectiva, sino que también es continua. Además, también es importante mencionar que otra categoría pedagógica que analiza desde esta nueva perspectiva epistemológica es la centralidad, que le concede a la praxis la que en su sistema categorial significa acción con reflexión. Este, en cambio, da un resultado de la aplicación de la praxis en el acto de educar colectivamente, facilitando un énfasis en los sujetos que enseñan y aprenden. Estos se transforman mutuamente mediante el diálogo en el que el educador no solo está enseñando, sino que también está aprendiendo. Y ambos logran de esta manera formar una conciencia crítica o concientizada donde se aprecia lo opresivo como un proceso que puede ser vencido. También he podido rescatar dentro de lo que es este tema de la pedagogía autores claves que aportaron en este estatuto epistemológico. Uno de ellos fue el autor Juan Amos Comenio, de 1592 y 1670, que menciona o nos dice que fue un enfoque humanista en su tiempo y su énfasis dio relación a lo que es la educación para todos. Lo mismo Comenio mencionó o sentó las fases para una pedagogía más centrada en el niño y en sus necesidades individuales. Otro de los autores también fue Jean-Jacques Rousseau, en 1712 y 1778, que nos menciona o su filosofía pedagógica se caracterizó por la defensa de la educación natural, incluyendo la comprensión de la importancia de la libertad y la espontaneidad en el proceso educativo. Asimismo, los demás autores que he podido rescatar, uno de ellos es Joan
Friedrich Herbert en 1776 y 1841, que en cambio dio o fue un pionero en el estudio del desarrollo de la persona y en la importancia de la educación en la formación moral. También otro autor fue John Dewey, de 1859 y 1952, que en cambio nos mencionó un enfoque pragmático que dio énfasis en la educación experiencial y dio influencia en la forma en que se entiende la relación en la teoría y la práctica en la educación. Una de las autoras más rescatadas dentro de este tema también fue María Montessori en 1870 y 1952, que nos menciona o su método se centró en la observación y la adaptación de las necesidades individuales de los niños, fundamentalmente para la pedagogía infantil. Además, también uno de los reconocidos autores que participó dentro de la pedagogía también fue Jean Piaget en 1896 y 1980, que nos mencionó o sus estudios se basaron en el desarrollo cognitivo, fundamentalmente para comprender cómo los niños contribuyeron en su conocimiento y cómo influyó de esta manera en la forma en que se diseña la educación. Por último, también tenemos al autor Paulo Freire, que fue en 1921 y 1997, que mencionó o se centró en que la pedagogía fue la del oprimido. Este contribuyó a la comprensión de la educación como un proceso político y social. Como tercer punto tenemos lo que son las conclusiones, para lo cual dentro de o luego de haber realizado varias investigaciones en varias fuentes bibliográficas, pude concluir con lo siguiente. Puedo decir que la pedagogía posee un estatuto epistemológico que se establece como una ciencia independiente. Es decir, que es como un conjunto de saberes, lenguajes, principios, técnicas particulares para tratar de esta manera los desafíos educativos. De la misma manera, puedo mencionar que se identifica el conocimiento pedagógico como un saber experiencial y científico que da o facilita la articulación entre la teoría y la práctica educativa, afirmando la experiencia del profesor y fortaleciendo la edificación del saber en el campo educativo. También es importante recalcar que la condición epistemológica de la pedagogía nos conlleva a una fase sólida, que de esta manera concede validez universal e independencia entre otras disciplinas científicas, lo que nos da a favorecer su desarrollo como una disciplina científica capaz de formular no solo teorías, sino también principios y leyes propias. Dentro de estas conclusiones que pude argumentar, también he formulado dos preguntas fundamentales dentro del tema. La primera se trata de cuáles son los factores internos y externos más relevantes que inciden en la formación del estatus epistemológico de la pedagogía hoy en día. Y como segunda, también he planteado cómo el estatuto epistemológico de la pedagogía aporta a la optimización de la práctica educativa y la capacitación de los docentes. Como cuarto punto, tenemos lo que es la bibliografía, la cual se visualiza las citas de las páginas en la cual he obtenido la información. Y como última parte tenemos el agradecimiento. Muchas gracias, estimada docente. Espero cualquier error lo sepa disculpar.